Un saludo para todos y bienvenidos a la nueva serie de los jueves del canal Vida Coherente. Esta serie la denominamos La Humanidad Libre. Esta es la primera entrega y se titula La conciencia, como pueden ver entre paréntesis, alma, como se decía antes, humana. Esta es la primera entrega. Y bueno, veníamos hablando de... Les voy a mostrar un resumen. Veníamos hablando justo del tema contrario. Este tema es un poco para equilibrar la balanza. Habíamos visto la parte problemática de la humanidad. Todo empezó en la prehistoria con una intervención y con programaciones subsiguientes. Y bueno, habíamos visto que no solamente tenemos un ego, que es un sentido del yo falso que no existe en el cerebro, sino que todo el cerebro se ocupa de realizar una construcción ilusoria llamada ego. Ya vimos que el cerebro, con esa configuración y con esas órdenes que tiene del ADN de construir ese ego, nos quita la libertad, porque los grandes descubrimientos de la neurociencia actual, y este no es tan actual, pero es un gran descubrimiento, es que el inconsciente no era lo que pensábamos. El inconsciente no tiene nada que ver con lo que decía Freud. Si ustedes quieren adjudicarle alguna virtud a la teoría freudiana, es el énfasis que hacía Freud en el inconsciente. Tal vez en el siglo XIX, porque él empezó a hablar de esto en el año 1899, pero ya lo venía estudiando. Tal vez fue el que hizo más énfasis en esto del inconsciente, pero es muy diferente el inconsciente real, el inconsciente neuronal, que el inconsciente del que hablaba Freud. Primero que nada es impersonal. El inconsciente no sabe cómo te llamas. Es una cantidad de mecanismos y es tan grande que esa figurita que hacíamos y veíamos nosotros como un iceberg, que salía un pedacito fuera del agua y la parte grande quedaba adentro, no tiene nada que ver con la realidad. El ego apenas puede absorber unos 40 bits por segundo, mientras que el impresionantemente gigantesco inconsciente, 11 millones de bits por segundo. Así que cuando nosotros tomamos conciencia, y estoy hablando de la pequeña conciencia cerebral, del pequeño ego consciente, el inconsciente ya la había tomado antes. Y cada vez la toma, cada vez se descubre que es mucho antes de lo que se pensaba, porque se empezó hablando de milisegundos hace unos 8 años atrás, en un programa llamado Redes, que es muy bueno. Un neurocientífico ya hablaba de 10 segundos, ya no de milisegundos, ya hablaba de 10 segundos antes. O sea, cuando nosotros tomamos conciencia de que vamos a apretar el botón rojo y no el azul, 10 segundos antes ya la había tomado el inconsciente. Y ahora, con la resonancia magnética funcional, se está hablando de 10 minutos. 10 minutos antes, el que está manejando ahí la computadora, que hace el cálculo,
ya sabe lo que va a hacer el individuo, siendo que el mismo individuo no sabe lo que va a hacer dentro de 10 minutos. La conclusión de la ciencia es que el ser humano no es libre. Está empujado por ese súper inconsciente. El ser humano no puede capturar el ahora, el presente, porque todo lo que nosotros vemos, de todo lo que nosotros tomamos conciencia, pues cuando yo veo esto y tomo conciencia, ya pasó, ya había pasado medio segundo. Por lo tanto, el ser humano vive en el pasado. Y hay más. No voy a hablar de las 5, pero quizás la más tremenda de todas es que el cerebro no nos muestra la verdadera realidad. ¿Por qué? Porque no la entiende. La verdadera realidad tiene una cantidad de características que el cerebro no la puede entender, se perdería. Entonces el cerebro lo que hace con la realidad es un modelo. Nosotros vivimos dentro de una maqueta de realidad, dentro de un modelo. No es la verdadera realidad. El escenario para el ser humano, después de todo esto, y ahora les voy a mostrar a un señor que tiene mucho que ver con las buenas noticias. El escenario para el ser humano realmente feo, horrible, tener una vida sin libertad, tener una vida ficticia, ilusoria. Pero resulta que hay una cosa que la ciencia oficial no acepta, especialmente la neurociencia no acepta, que nosotros le decíamos antes alma. Dejé personalmente de usar el concepto de alma porque es una denominación religiosa y acá no utilizamos nada de las religiones. Desde nuestro punto de vista, las religiones separan a la gente. Alma significa directamente soplo de vida, pneuma en griego, en hebreo antiguo nefesh, significa soplo de vida. Tiene mucho que ver con esa historia de la creación, de que Dios, teóricamente un Dios, o Dios, hizo un muñeco y le sopló su aliento de vida. Bueno, sustituimos la palabra alma por conciencia, y en el caso individual, conciencia circunscrita. O sea, de la conciencia absoluta, nosotros decidimos, imaginen hacer un círculo, decimos, bueno, nos vamos a ocupar justamente de este pedacito de realidad, nada más. Esta es la realidad individual de la que yo me voy a ocupar. Pero eso no quiere decir que deje de ser la conciencia absoluta. Todos somos la conciencia absoluta. La suma de todas las conciencias circunscritas, pero no crean que solamente del planeta Tierra, de todo el universo, donde debe haber muchísimas más, de todos los otros universos, donde debe haber millones de universos más. Bueno, todo eso junto conforma la conciencia absoluta, o lo que le decimos fuente. Pero además, la fuente es más que la suma de las partes, por lo tanto, tiene personalidad propia. Nosotros decíamos en programas del año 2015 que nosotros no podemos manifestar si no somos libres. O sea, ¿qué clase de manifestación va a ser una manifestación donde la intención no es libre? En realidad yo creo que tengo una intención y esa intención está viniendo desde el inconsciente. Así que para manifestar no solamente necesito intención y coherencia, sino que necesito libertad. ¿En algún lugar tenemos libertad? Sí, en el alma.
en la conciencia. Hay muchos estudios no oficiales del alma humana y es en esta serie de Vida Coherente donde vamos a sacarnos todas las dudas de que la conciencia sí existe como una entidad. Eso es lo que no cree la ciencia oficial. La ciencia oficial puede aceptar que hay cosas que no se pueden explicar desde el punto de vista materialista y mecanicista, pero dice, bueno, eso es un fenómeno de la complejidad neuronal, y eso, por ejemplo, de conocernos a nosotros mismos, le dicen conciencia, sí, pero la conciencia sale por evolución, sale de la complejidad neuronal. Para nada es así. En realidad, la complejidad de la conciencia sí que es irreductible y no pudo salir nunca por evolución. Es más, nosotros no somos un cuerpo de tercera dimensión con una conciencia, con un alma. Somos un alma experimentando en un cuerpo de tercera dimensión, justamente al revés. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es lo que existe realmente. Si no existiera la conciencia absoluta, no existiría nada más. Es lo que hace que todo lo demás tenga al menos una existencia dependiente, pero una existencia al fin. Cuando nosotros hablamos de ilusiones, cuando decimos el ego es una ilusión del cerebro, no queremos decir que no sea real. Sí es real, porque produce una experiencia en la conciencia. Entonces, el doctor Peter Fenwick, allí lo ven, tiene 81 años en este momento, dedicó su vida a estudiar las experiencias cercanas a la muerte. Desde nuestro punto de vista, las experiencias cercanas a la muerte son una prueba irrefutable, hay muchas, pero las SM, experiencias cercanas a la muerte, son una prueba irrefutable de la existencia del alma. Más adelante vamos a hablar de el que logró fotografiar el alma saliendo del cuerpo, pero las fotografías no son una prueba tan fuerte. Ustedes saben que las fotografías se pueden trucar, ¿sí? Entonces, yo sí le creo a Konstantin Korotov, que fue el que fotografió el alma de un fallecido saliendo del cuerpo. Pero bueno, algún escéptico por allí, especialmente algún científico de estos, puede decir, las fotografías se pueden trucar, y se pueden trucar tan bien que nadie se da cuenta, ni un especialista en fotografía. ¿Por qué se dedicó Peter Fenwick, este hombre que está aquí, a las experiencias cercanas a la muerte? ¿Por qué? Él era un médico que trabajaba en el hospital de Oxford, Inglaterra, neurocirujano, y había ido a trabajar como todos los días, y entra en ese hospital en un momento una persona accidentada que había sido atropellada por un auto. El hombre, cuando entra al hospital, estaba en coma profundo. De paso, un hombre ciego, un no vidente,
y en un momento del coma profundo entró en paro cardíaco. Cuando una persona entra en paro cardíaco, lo que hacen los médicos es intentar revivirlo por todos los medios. Generalmente le ponen, cuando están en un hospital y tienen todos los instrumentos, allí le ponen el electroencefalograma, el electrocardiograma, ¿eh? Miden los signos vitales. Bueno, en ese momento había entrado en paro cardíaco, la línea del electrocardiograma estaba plana, ahí no había actividad. El electroencefalograma estaba plano porque estuvo como 10 minutos sin mostrar signos. Estaba muerto, clínicamente muerto. Uno de los médicos no se rindió, no Peter Fenwick, otro, y le inyectó adrenalina directamente en el corazón. El cuerpo se sacudió, el corazón empezó a latir y esa persona volvió a la vida. Por supuesto, lo mandaron a la unidad de terapia intensiva, de cuidados intensivos, no sé cómo le dirán ustedes. Y cuando salió de terapia intensiva y fue a una habitación normal del hospital, lo fueron a visitar porque fue un caso realmente espectacular. Y además tenían todos los médicos pronosticaban que iba a tener un problema neuronal serio, porque las neuronas después de los 4 minutos empiezan a degradarse y por lo general estar más de 4 minutos muerto puede provocar daño cerebral. Este hombre estuvo 10 minutos y no tuvo ningún tipo de daño cerebral. Pero eso no fue lo sorprendente. Lo sorprendente del caso es que cuando el ciego vio a la gente que lo fue a visitar, él dijo: usted fue el que me revivió, usted fue el que me clavó la jeringa en el corazón. Yo lo vi. Pero ¿cómo lo vio si es un ciego y encima estaba muerto? Y no solamente identificó a ese médico, pudo describir todo el entorno donde él estaba. Aquí él no tuvo esas experiencias que muchos tienen de la luz en el túnel, no, nada. Él anduvo paseando por el hospital porque estaba sorprendido de que podía ver. Pero ¿quién podía ver? ¿Quién podía ver? La que podía ver era su alma en ese momento. Entonces, yo creo que no hay muchas dudas sobre la naturaleza del alma con este tipo de experiencias. Ahora les voy a mostrar otra. Este es un diario que se llama La Gran Época en España. Pero La Gran Época es una versión española de un periódico internacional chino que sale también en Inglaterra y se lo considera es un periódico independiente, no es controlado por el gobierno chino, muy prestigioso. Ya ven que se traduce a varios idiomas.
Y ese periódico se animó. Esto le produce risa, le da mucha gracia a la ciencia oficial, a la ciencia materialista mecanicista. Esto le produce risa. Sin embargo, un reconocido cirujano, dice allí, prueba que el alma puede dejar el cuerpo en una experiencia cercana a la muerte. Y este paciente no era ciego, pero también describió con precisión acontecimientos que no pudo haber visto porque sus ojos fueron cubiertos para proteger su córnea durante la operación. Se llama Joy Rudy, este médico, fue nacido en Washington, es norteamericano, y lo impresionante de esta historia, por sobre la otra, además de que estaba en la misma circunstancia que la otra persona, porque tenía los ojos vendados, es que este hombre estuvo mucho más tiempo muerto. Fue una operación de corazón abierto, de esas operaciones difíciles. Y en un momento, paro cardíaco, todo plano, no había actividad cardíaca, no había actividad cerebral, y lo declararon muerto. Una vez que se declara muerto, se anota la hora y ya no hay nada más que hacer. Los médicos se van. Y allí estaba el doctor Joy Rudy, su asistente, en los lockers allí donde tienen su ropa, y ya se estaban quitando la indumentaria médica, discutiendo qué es lo que había pasado, en qué habían fallado. A todo esto ya habían pasado 20 minutos. Y de repente miraron hacia el monitor, desde donde estaban, a lo lejos miraron hacia el monitor, y vieron que se movía el monitor, había actividad. Bueno, entonces llamaron otra vez al equipo, le hicieron todo lo que tenía que hacer, y ese cuerpo empezó a revivir, el ritmo cardíaco se estabilizó, todo se estabilizó. Y obviamente después de los cuidados intensivos también lo fueron a visitar, porque 20 minutos muerto, probablemente ese cerebro no iba a funcionar más. No tuvo ninguna cosa mala en el cerebro. O sea, el cerebro quedó perfecto, como si no hubiera estado apagado, porque eso es lo que pasa, durante 20 minutos. Por eso estas cosas suceden son constantes, pero esto fue noticia internacional porque fue una persona muerta durante 20 minutos. Eso científicamente no se puede explicar. En teoría es prácticamente imposible que una persona 20 minutos muerta regrese con el cerebro sin ningún tipo de problema. El hombre mencionó a la gente que lo estaba visitando la luz brillante, no un túnel, sino que había visto una luz brillante. Mencionó todo lo que había en la sala de operaciones. Mencionó unas llamadas telefónicas que le habían hecho a él, y la enfermera había pegado con los post-it en la pantalla de la computadora, y él no podía ver eso de ninguna manera, y sin embargo habló de sus mensajecitos. Describió todo lo que hacían los médicos, describió la desesperación cuando revivió, que no encontraban al anestesista y tenía que venir el anestesista otra vez.
Entonces, estas experiencias cercanas a la muerte, ¿qué nos dicen? Nos dicen que no somos un cuerpo. Nuestro cuerpo, nosotros lo vemos, parece algo material, parece algo mecánico, pero en realidad somos otra cosa. Somos energía e información. Somos conciencia. Somos un alma que está realizando una experiencia en tercera dimensión. Volvemos al doctor Peter Fenwick, porque lo que está haciendo este hombre hoy, sigue investigando, nunca paró de investigar, pero además tiene una explicación de las experiencias cercanas a la muerte. Tiene un instituto, él fue creando un instituto a través de los años después que vivió esa experiencia, y tiene una definición de lo que son las experiencias, todas las experiencias cercanas a la muerte. Hay una cosa muy graciosa, y es que las experiencias feas cercanas a la muerte no se cuentan. Y hay una cantidad de experiencias cercanas a la muerte donde la persona no ve ninguna luz, ni ve a ningún pariente, ni a su mamá, ni a su papá, ni a ninguna figura religiosa, sino que genera un infierno, y la persona asegura haber estado en un infierno. Esto de las experiencias cercanas a la muerte infernales es como que se tapan. A muchas personas le da vergüenza decir eso, y no son contadas en general. Pero los que estudian este tema saben que hay tantas experiencias infernales como celestiales. Y no son experiencias objetivas, no son realidades en sí, son creaciones de la conciencia del individuo. La conciencia, lo que hace toda conciencia es manifestar. Ese es el trabajo de toda conciencia. Lo natural de una conciencia es manifestar. Si esa conciencia lo que tenía era una autoimagen del individuo mala, y le habían enseñado que hay un infierno y que si se había portado mal va al infierno, va a un infierno. Si tenía una buena imagen de sí mismo y le habían contado lo de la luz y todo eso que se cuenta, genera una luz. El asunto es que la conciencia es la que genera esas realidades. Por lo tanto, dice el doctor Peter Fenwick, las experiencias cercanas a la muerte son subjetivas, son creadas por la misma conciencia, la misma conciencia que somos nosotros. Entonces, vuelvo a la pregunta central de esta serie. Esta serie se llama La humanidad libre. ¿La humanidad es libre o no es libre? Bueno, depende. Si la persona está viviendo desde el cerebro, no es libre. Y el cerebro no hay que desecharlo, el cerebro lo necesitamos, tiene millones de mecanismos automáticos que manejan todo el cuerpo, mecanismos de defensa, mecanismos reguladores. El cerebro es un superordenador, una supercomputadora, lo podemos usar para trabajar, para una cantidad de cosas. El problema es cuando nosotros vivimos tomando decisiones desde el cerebro. Eso que se dice, tenemos que tomar una decisión pero bien pensada, fríamente calculada, es lo peor que se puede hacer, y además no existe. Esto lo afirmó el neurocientífico Facundo Manes, hablando de las virtudes de los nuevos escáneres cerebrales. Y lo que él decía es que nosotros pensamos que tomamos una
decisión pensada o calculada, fríamente calculada, y no es así. La resonancia magnética funcional ha demostrado que todos los pensamientos, por más neutrales que parezcan, están acompañados de emociones cerebrales, porque cuando a la persona se le pide que piense en un problema, no solamente piensa en el problema, sino que los centros cerebrales emocionales también se iluminan. Por lo tanto, no existe eso de las decisiones calculadas. Bueno, el que calculó que una decisión consciente desde el cerebro demoraría 4 años fue Sir Roger Penrose. Si nosotros lográramos tomar una decisión totalmente consciente con el cerebro, tardaríamos 4 años. Y esta vida es una decisión tras la otra. Así que, ¿quién es el que toma las decisiones desde el cerebro? Es el inconsciente. Es toda la programación, es todo lo que nos metieron, es toda la intervención. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Se pueden tomar decisiones desde la conciencia, desde el alma? Sí se puede. ¿Por qué? Porque el Instituto Matemáticas del Corazón demostró que el corazón es un órgano que tiene una cantidad de neuronas, el 65% del tejido cardíaco es neuronal, con el otro 35% es que bombea sangre, tejido muscular, pero el 65% es neuronal, es un cerebrito, y ese cerebrito está conectado al campo de información cósmica. O sea, nosotros no tenemos que razonar desde la conciencia. Tenemos que aprender a escuchar el corazón, lo que llamamos en vida coherente, pensar con el corazón, pero pensar con el corazón no es lo mismo que pensar con el cerebro. El cerebro argumenta. Y los argumentos del cerebro parecen muy lógicos, parecen muy válidos, pero están siempre basados en premisas falsas, creencias equivocadas, creencias limitantes, miedos, prejuicios. Todo eso da una conclusión que parece muy lógica, pero es falsa. Pensar con el corazón significa consultar el campo de información cósmica. Allí está todo. Allí está todo. Simplemente tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que aprender a escuchar al corazón. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, tenemos meditaciones para hacer eso. Hay una meditación específica que se llama escuchar el corazón. Y a las órdenes para los que quieran aprender este tipo de cosas, Vida 40 existe justamente para esto. Para que el ser humano sea libre, para que la humanidad sea libre. ¿Cuándo la humanidad va a ser totalmente libre? Bueno, cuando una suficiente cantidad de personas deje de decidir con el ego y empiece a decidir con su alma, con su conciencia, con su corazón. Cuando se llegue a una masa crítica de esas personas, entonces se podrá manifestar otra realidad libre para el ser humano. Nos vemos el próximo jueves. Antes nos vamos a ver, por supuesto, en el dominguero. Tal vez continuemos un poco con esto. Yo en el dominguero no puedo ni siquiera mostrar una foto, porque como es en directo, es en vivo, y Facebook no permite mostrar nada, ni permite poner música ni nada, entonces no puedo mostrarles cosas. Pero sí puedo recibir preguntas y contestar preguntas, así que probablemente el dominguero esté dirigido a la libertad humana, que para mí es un tema. Bueno, cuando yo me enteré que la neurociencia anda diciendo de que el ser humano no es libre con fundamento,
Bueno, para mí fue una gran desilusión porque toda la vida yo defendí el libre albedrío, toda mi vida. Si para mí había algo claro, es que dentro de todos los desastres que nosotros vemos podemos elegir, aunque sea el menor mal. Pues no, tampoco. Entonces me empecé a ocupar del tema. ¿Somos libres o no somos libres? Depende. Esa es la respuesta. Ni sí ni no. La respuesta es depende. ¿De dónde tomaste tu decisión? ¿De dónde sacaste tu decisión? Que estén bien.